Hola amigos de América Latina, buenas noches. Buenas noches, doctor Ariel, bienvenido, muchas gracias. Buenas noches, Dani, María. Buenas noches a nuestros amigos líderes de las casas dental. Tenemos acá a Alfredo Laruta, Edu Brumberg, muchas gracias. David Vélez, muchas gracias. Hoy, en nuestro Dentist Web Class, la presencia del doctor Ariel Luz, desde Uruguay, mi camino de lo analógico a lo digital de la mano de CEREC. Una charla muy interesante. Ese es nuestro objetivo, ¿no? Llevar de una forma democrática, de forma de odontología digital a toda Latinoamérica, a todo el globo. Estoy muy contento con la presencia del doctor Ariel hoy, que estás desbravando el mercado de Uruguay, ¿no? Gracias, doctor. Doctor Ariel Luz Gago, Uruguay. Perdón, tienes la formación académica, es especialista en odontología restauradora estética, más de 25 años como docente de pregrado y posgrado en área de odontología restauradora y docente invitado a la carrera de especialista en odontología restauradora en la Facultad de Odontología de Uruguay. Miembro Digital Smile Design, miembro fundador de la Sociedad Uruguayana de Odontología Digital. En la actividad privada, director desde el año 2000 de la Clínica Multidisciplinar Odontología Integral. Doctor Ariel, bienvenido, muchas gracias, el show es tuyo. Gracias a ti, Daniel. Gracias a ti, Daniel, y gracias, Daniela, y muchas gracias por esta invitación. Para mí un placer ser el primer uruguayo en estas charlas. Seguramente va a haber muchos más después. Hay un plantel joven muy preparado que está creciendo en el área de odontología digital en Uruguay. Así que bueno, vamos a comenzar entonces a compartir pantalla y empezar la presentación. Ok, doctor. Bien, ¿estamos bien? Sí. Un poco esto que Daniel anunciaba sobre mi carrera, me parece que era un buen punto de partida, porque tiene mucho que ver en los pasos que fui dando hacia la odontología digital, de cómo es mi perfil en lo profesional. Entonces, para aquellos que no me conocen, me parecía una buena introducción contarles que mi pasión ha sido siempre la odontología restauradora, que soy especialista en odontología restauradora estética y que tengo años de docente en esa área también, que trabajo desde hace muchos años en una clínica donde hacemos odontología interdisciplinaria. Ese fue uno de mis objetivos desde hace muchos años. Considero que la odontología moderna es odontología interdisciplinar. Y un punto importante que me gustaba resaltar es que tengo formación como ceramista. No soy técnico dental, pero tengo formación como ceramista. Ya en principio de los 90, en el año 93, estuve en la Vita, en Alemania, haciendo capacitación en técnicas de céramo metálica y en la primer cerámica libre de metal que surgía en ese momento, la Inceram. Y a partir de ahí, también el laboratorio fue una de mis pasiones. Y ese es un punto importante en mi protocolo de trabajo hoy en día. Y siempre me gusta comenzar con un pensamiento que seguramente todos los que estamos hoy aquí en esta reunión, en mayor o menor medida tenemos en común. Esto de sentir que algo está cambiando, que tenemos que no quedarnos atrás, que tenemos que reinventarnos, el comportamiento humano está cambiando, nuestros pacientes, la odontología, las soluciones odontológicas, y eso de alguna manera nos está llevando a investigar y tratar de entrar en esto de la odontología digital, que es uno de los cambios más importantes que la odontología ha sufrido en el último tiempo. Esta imagen, estarán de acuerdo conmigo, que se ha vuelto muy familiar para todos. El hecho de tener el dispositivo móvil en la mano, de tener un montón de actividades en ese dispositivo, de tener una cámara fotográfica
en la mano prácticamente durante un montón de horas en el día, y esto ha generado en nuestros pacientes una mayor exposición de su imagen, lo cual, en mi concepto, ha llevado a una mayor conciencia sobre la estética de su sonrisa. Siempre pongo el ejemplo de Pablo, un paciente que en su primera consulta, cuando yo le pregunto, como solemos hacer, qué problema tiene, qué lo trae a la consulta conmigo, lo primero que hizo fue tomar su celular y mostrarme la foto de la actividad del fin de semana con sus amigos, donde el único que no sonreía en esa foto era él. Tenía Pablo, obviamente, sus motivos, sin duda, y de esa manera sentía falta de confianza en su sonrisa, no le gustaba sonreír, y cómo a partir de determinados cambios que la odontología estética puede ofrecerle hoy en día a nuestros pacientes, cambia su vida, y cambia su autoestima, y cambia el sentimiento de ellos mismos con su imagen, ¿no? Entonces, yo me hago esta pregunta, y comparto esta pregunta con ustedes. ¿Entendemos realmente cómo es este cambio que hoy en día nuestros pacientes están sufriendo o viviendo, y cómo ha cambiado de alguna manera el valor que ellos sienten sobre su sonrisa? ¿Qué querés mejorar de tu sonrisa? Dale. Me gustaría mejorar estos dientes de acá. A ver. Ay, no sé cómo se dice, tipo agrandarlos o. Sí. Capaz la encía. Sí. Y los dientes estos me parece que son muy grandes, como que no están muy bien nivelados. Hay mucho para hacer, creo. En ese contexto, nos gusta mucho hacer un video inicial a nuestros pacientes en la primera consulta para registrar la cara, los movimientos, la situación peridentaria, y al mismo tiempo pedirles que hagan un testimonio de qué es lo que quieren mejorar de su sonrisa. Betina es una paciente que muchos de los colegas y amigos de Uruguay han visto en alguna charla anterior, y que prácticamente una chica de 23 años hace prácticamente un diagnóstico muy similar al que podría hacer un odontólogo especialista en estética de su sonrisa. La diferencia en proporciones que tienen esos centrales con los laterales, su sonrisa algo gingival, pero más que nada los distintos niveles de encía cuando ella sonríe, los distintos niveles en el largo de los centrales. Ella tenía prácticamente claro el diagnóstico de la estética de su sonrisa. En el otro extremo de la vida, siempre me gusta mostrar también el testimonio de Ofelia, que es muy representativo de esto que estamos viendo en nuestros pacientes, y que también tenía sus inquietudes. Y me río y no se me ven los dientes. Yo quiero tener esa sonrisa colinos, que me ría y que se me vean todos los dientes. Esta sensación que nosotros sentíamos en relación a cómo nuestros pacientes estaban cambiando, y estaban cambiando sus demandas en relación a la estética de su sonrisa, lo empezamos a buscar y lo encontramos en algunos autores importantes de peso en la odontología restauradora. En este libro que yo les recomiendo, del italiano Alessandro Nini, del año 2018, el capítulo 2, que lo escribe el doctor Kochman, extraje una frase que me parece bien significativa de este pensamiento, ¿no? De cómo la odontología ha evolucionado con el fin de satisfacer los deseos de los pacientes que se han vuelto más demandantes en estética. Algo parecido extrajimos de un artículo publicado por Braulio Paulucci, ustedes saben que es el creador del visajismo, de la teoría del visajismo en la odontología. Miren lo que nos dice, esto de la supervalorización de la imagen personal, que es quizás un comportamiento muy marcado en nuestros pacientes en este momento, ¿no? Esta creciente demanda de los pacientes, yo entiendo que fue un motor para llevar a cambios de paradigma en algunos aspectos importantes en la odontología restauradora estética. Y considero que hubo dos momentos claves. En primer lugar, el momento en que estos autores, Dr. Frank Spear y Vincent Kokich de la Universidad de Washington, nos hablan
de empezar a transitar el camino de un cambio en la organización del plan de tratamiento integral. Un plan de tratamiento que comenzaba de manera tradicional, contemplando aspectos biológicos, estructurales, funcionales, y que al final del tratamiento entregábamos la mejor estética posible, pero seguramente no la estética ideal. Y estos autores sostienen que han cambiado algunos paradigmas y que hoy en día podemos hacer odontología comenzando el proceso a la inversa. Comenzando por un proyecto estético ideal para el paciente, guiado por la cara, y sin dejar de contemplar ni los aspectos estructurales, funcionales y biológicos, avanzar en un plan de tratamiento que termine entregando al paciente restauraciones idénticas al proyecto estético planteado en primera instancia. Otro momento clave en estos cambios que la odontología restauradora está transitando surge a partir de la creación del concepto de diseño de sonrisa, que nos da herramientas digitales para comunicar ese plan de tratamiento. De alguna manera podemos entonces equiparar cómo vamos a organizar nuestro plan de tratamiento en cómo sería la construcción de la casa de nuestros sueños, ¿no? Donde el arquitecto nos hace el proyecto, que puede ser la casa ideal que nosotros alguna vez soñamos, el ingeniero determina si eso es posible, si está acorde a las condiciones del terreno, y los constructores ejecutan. Nuestro plan de tratamiento va a seguir basado en esta evidencia, en estos autores, va a seguir esa línea de trabajo. Vamos a comenzar por un diseño digital de sonrisa, vamos a hacer un planeamiento interdisciplinario y presentarle el proyecto al paciente para lograr la aceptación, y después vamos a ejecutar una odontología que respete el proyecto. Es así que en el año 2013 implementamos este modelo, este protocolo en nuestra clínica, en el área de la odontología restauradora y también en el área interdisciplinaria. En ese momento contábamos con un flujo analógico, ¿sí? Si nosotros establecemos una línea del tiempo, teníamos un momento en el que el paciente llegaba por primera vez al consultorio, allí hacíamos fotos y videos, tratábamos de digitalizar el paciente, hacíamos un diseño de sonrisa que en ese momento era en PowerPoint, hacíamos el mock-up para lograr la aceptación final del proyecto, y a partir de allí una odontología restauradora guiada, para lograr que tuviera predictibilidad. Un flujo analógico en el que no me quiero detener, voy a pasar rápidamente. Hacíamos un diseño en aquel momento en PowerPoint, le pedíamos al laboratorio que lograra un encerado acorde a ese diseño, probábamos el mock-up, y a partir de ahí hacíamos por flujo analógico, nosotros y con el laboratorio, un trabajo que llevaba a las restauraciones predecibles, coherentes con el proyecto, pero en aquel momento con un flujo analógico. Este flujo de trabajo tenía dos momentos importantes en los cuales era fácil cometer errores. En primer lugar, cuando queríamos trasladar las referencias faciales que habíamos visto en el diseño de sonrisa al modelo de trabajo. Allí no teníamos elementos que nos dieran precisión, y generalmente incurríamos en errores. Esto no era tan fácil de solucionar, porque podíamos estar errando a la línea media, referencia facial vertical, o a la línea horizontal, referencia bipupilar, lo cual distorsionaba totalmente la sonrisa que estábamos generando para ese paciente. Y en segundo lugar, el laboratorio analógico manual muchas veces tenía dificultades en reproducir exactamente lo que habíamos logrado en el mock-up. Y había un tercer problema, y esto de para cuándo lo quieren, ¿no? Los buenos laboratorios, al menos en Uruguay, tienen mucho trabajo y tienen sus tiempos para la ejecución
de este tipo de restauraciones, los cuales nosotros empezábamos a sentir que no eran los tiempos de los pacientes. Sentíamos que los pacientes nos requerían mayor celeridad en la ejecución de estas restauraciones, sobre todo cuando tenían que estar con provisorios de todo el sector anterior durante de repente un par de semanas. Fue así que en el año 2017 incorporamos a nuestra clínica un software de diseño de sonrisa, que en ese momento no era nada fácil conseguir en Uruguay, y empezamos a hacer un flujo que nos permitía llegar al encerado en 3D, al encerado para mockup, de manera totalmente digital. Siempre con el mismo protocolo, pero ahora incorporando cada vez más herramientas digitales. En ese momento le pedíamos al laboratorio que hiciera el escaneado de nuestros modelos de estudio, no teníamos escáner todavía, pero con esos elementos podíamos hacer el diseño de sonrisa en 2 dimensiones. A partir de allí podíamos incorporar el escaneado del maxilar y teníamos una gran ventaja. Podíamos trabajar en el encerado digital teniendo en todo momento las referencias que habíamos nosotros diseñado en 2 dimensiones. Es decir, que aquí no había error posible. La transferencia de las referencias faciales al trabajo dentario eran perfectas. Así llegábamos al encerado en 3 dimensiones, presentábamos el caso al paciente y empezamos a sentir esto que el doctor Coachman menciona en sus cursos, de encantar al paciente, porque las herramientas digitales nos dan eso, de una comunicación en una dimensión distinta y de un valor percibido por el paciente distinto, que nos permite esto de encantar al paciente, que el paciente se fascine con el plan de tratamiento. Lográbamos imprimir en una impresora 3D el modelo y llegábamos al mockup. Lográbamos la aceptación y a partir de ahí continuábamos nuestro protocolo con un laboratorio digital que nos empieza a, de alguna manera, profundizar en el concepto de copy-paste dentistry, ¿no? O sea, restauraciones que van a ser idénticas al mockup, idénticas al proyecto. Ya no era una restauración que era coherente con el proyecto, como hablábamos en el flujo analógico, sino que acá sí podíamos afirmar que eran restauraciones idénticas. Lo que prometimos al paciente en el proyecto en 2 dimensiones, lo que probó en el mockup y aceptó, estábamos logrando reproducir de manera idéntica en las restauraciones. Y otra vez esto de cómo podemos sentir de que la sonrisa realmente vale para nuestros pacientes, ¿no? Tenemos a la izquierda una fotografía de Bettina, hermosa, modelo publicitaria, donde en la mayoría de sus fotos esa era la máxima sonrisa que nos daba, y con algunos pequeños cambios, como ella empieza a sentirse confiada y disfrutar de su sonrisa de otra manera. Comprobamos entonces que este flujo digital lograba casi todos los objetivos que buscábamos, ¿no? Acá ya no había posibilidad de error entre la transferencia de referencias faciales de la cara al modelo de trabajo, un mockup que respetaba perfectamente esas referencias, se integraba a la cara de manera perfecta, y restauraciones que respetaban el proyecto planteado, idénticas al mockup. Pero fíjense que dice casi, porque seguíamos teniendo este problema. Esto de para cuándo lo quiere, ¿no? De que el laboratorio imponía un poco sus tiempos, como es lógico, y que nosotros en nuestra clínica, que somos los que realmente tienen el trato directo con el paciente, sentíamos que nuestros pacientes tenían necesidad de mayor celeridad en la ejecución de la restauración. Y es así que en junio del año pasado incorporamos a nuestra clínica tecnología ChairSide, para comenzar a ejecutar de manera full digital, in-office, este tipo de restauraciones. El equipo ChairSide tiene los 3 componentes que necesita un sistema CAD/CAM.
es decir, que tenemos el escáner intraoral, que es el que capta las imágenes, un software de diseño que nos permite el diseño CAD, es decir, el diseño de las restauraciones, y una fresadora que nos permite ejecutar, fresar en distintos tipos de cerámicas o resinas las restauraciones diseñadas. No voy a profundizar en el hecho de que es una tecnología que no es nueva, que tiene más de 40 años de ser desarrollada. Nosotros hicimos nuestra propia investigación y siempre nos gusta, fuimos a las fuentes, y de ese trabajo les recomiendo este artículo del doctor Conejo y del doctor Blatz de la Universidad de Pensilvania, donde nos dan 4 conclusiones importantes sobre cómo estas tecnologías han mejorado las características de la impresión de nuestras restauraciones. Hoy en día no hay duda de que la impresión digital es superior, es más precisa que la impresión convencional, de cómo estos software de diseño han evolucionado y nos permiten actualmente de manera más sencilla y eficiente realizar el diseño de las restauradoras, de las restauraciones, las fresadoras, más compactas y eficientes y más versátiles, y la gran cantidad de materiales desarrollados en los últimos años exclusivamente para la utilización de estas tecnologías. Y es así que entonces nos planteamos nuestra propia curva de aprendizaje. Esto entendiendo de que la curva de aprendizaje iba a ser el proceso que nos iba a llevar lenta, paulatinamente, pero con seguridad, a poder integrar esta tecnología en nuestros flujos de trabajo y en nuestros protocolos del área restaurada. El primer escalón que nos planteamos fue el de realizar restauraciones unitarias en una consulta. Eso fue una de las opciones que la tecnología Chersai nos brinda y que nos fascinó y nos cautivó de entrada. Poder sentar a un paciente y en una consulta de 1 hora y media o de 2 horas poder entregarle una restauración, desde el principio al cementado. El flujo Chersai nos daba esa posibilidad y comenzamos la curva de aprendizaje en ese sentido. En el caso de Luciana tenemos un molar inferior, realizamos la preparación. Las preparaciones para restauraciones CAD/CAM tienen algunas características en particular que hay que profundizar. Hacemos el escaneado del maxilar inferior, del maxilar superior y de la oclusión máxima. Es un proceso de pocos minutos. La PrimeScan tiene una tecnología impresionante de escaneado, una calidad en las imágenes que nos permite no solamente a nosotros diagnosticar no solo la preparación, sino las piezas vecinas, sino que nos permite comunicar de manera eficiente y bastante impresionante al paciente lo que está sucediendo en su boca. Esta parte de comunicar, que es un poco lo que el video pretende mostrar en este momento, es una pauta muy importante de lo que la odontología digital nos aporta a los clínicos en este momento. El software de diseño tiene un capítulo de analizar la preparación y nos da algunos elementos diagnósticos sobre la preparación bien interesantes en cuanto a la expulsividad de la preparación, la calidad de los bordes, el espesor que estamos teniendo en relación al antagonista, todo de una manera muy amigable, con código de colores o con medición en micras. Ahí estamos en el proceso de darle al software la información sobre los bordes de la restauración, los límites. Cuando nosotros detectamos un error en nuestra preparación en este momento, es muy sencillo
retallar y reescanear en pocos minutos, de manera de que el proceso siga adelante con excelencia. Cuando en alguna preparación, en un método analógico, incurrimos en un error, el laboratorio se da cuenta, seguramente, por lo menos 1 o 2 días después, muchas veces nos comunica que hay un error en la preparación, tenemos que volver a citar el paciente, volver a sacar el provisorio, y etcétera, ¿verdad? Ustedes saben. Esto es un proceso que se realiza en pocos minutos en el sillón con un sistema Chersai. A partir de ahí, el diseño termina y vamos a la fase fabricación, donde hoy en día se han desarrollado una gran cantidad de materiales dentales para ejecutar en una sola sesión. Esa es una cerámica feldespática reforzada que podemos fresar en pocos minutos, podemos hacer un pulido mecánico o un pulido por glaseado en 15 o 20 minutos en un horno común, y de esa manera estar terminando la restauración en pocos minutos. Acá hay un paso que voy a desarrollar un poco más adelante, y es la etapa de terminar esa restauración, y donde hay que tener unos ciertos conocimientos básicos de cómo realizar un pulido a una cerámica o un glaseado. Ahí estamos cementando la restauración y comprobando una de las grandes ventajas de esta tecnología, que es el no tener que ajustar desde el punto de vista oclusal una restauración. Es así que empezamos a ejecutar entonces coronas, inlays, onlays, es decir, piezas unitarias, incluso carillas de bajo requerimiento estético en una sola consulta, de 2 horas o 2 horas y media. Esto cambió de manera radical nuestra forma de hacer odontología. Y para bien. Empezamos a acordar con los pacientes consultas un poco más prolongadas, pero donde comenzábamos y terminábamos nuestra restauración en un solo día y en un par de horas. Hablábamos antes de comenzar con Daniel de cómo la profesión había afectado a la pandemia, y la pandemia coincidió con mi incorporación de esta tecnología, y este punto significó clave para una reinvención de la clínica y para una motivación de los pacientes, porque queríamos que los pacientes vinieran al consultorio las menos veces posible, y de esta manera podíamos lograr que en una sola consulta empezar y terminar el tratamiento. El siguiente paso, el siguiente escalón en esa curva de aprendizaje, fue plantearnos el desafío de realizar nuestro protocolo restaurador, que nos tomamos esos minutos de explicarles y desarrollar en la primera parte de la charla. Queríamos llegar a poder ejecutar ese protocolo restaurador con un flujo in-office, o sea, totalmente hecho en nuestra clínica. Y así empezamos a transitar ese segundo escalón, que era significativamente más difícil. Poder realizar multiunidades, como puede ser 6 carillas, 4 carillas o coronas, y además según un proyecto estético aprobado. Es decir, queríamos no perder la predictibilidad de nuestras restauraciones en ese protocolo que nosotros habíamos incorporado. Y es así que fuimos aplicando el mismo protocolo, pero incorporando la tecnología Chersai. En principio, en un protocolo de 4 consultas. En una primera cita, digitalizábamos el paciente, fotografías, escaneado. Habíamos incorporado un software de diseño de sonrisa más evolucionado, más rápido, que nos permitía presentarle un proyecto 2D al paciente en pocos minutos. De manera que hacíamos las fotografías y en pocos minutos ya le estábamos mostrando una simulación y una planificación en 2 dimensiones de cómo podía quedar esa sonrisa, y presentando un plan de tratamiento.
Ahí estamos con Adriana, en el momento de mostrarle la simulación, y en una segunda cita le presentábamos el mockup. A partir de ahí, hacíamos odontología restauradora chairside, aplicábamos el concepto de copy-paste dentistry, o sea que le íbamos a dar restauraciones idénticas a lo que habíamos visto en el mockup. Preparaciones guiadas según el proyecto en 3D, de manera de ser lo más conservadores posibles en la preparación, sobre todo en un caso como el de Adriana, que son casos aditivos. Tratamos de hacer preparaciones dentales mínimas, según la tendencia de la odontología restauradora actual, y con un flujo chairside realizábamos las restauraciones que según el software CEREC se realizan en 5 pasos. En el caso que viene a continuación vamos a desarrollar un poquito más estos 5 pasos. Las restauraciones terminadas, cementadas y restauraciones que seguían cumpliendo el objetivo que buscábamos, idénticas al mockup, predecibles. Seguimos avanzando en complejidad y proponiéndonos la exigencia de reducir el protocolo de consultas. En este caso, vamos a ver cómo fuimos evolucionando a un protocolo donde podíamos ejecutar 4 carillas, siguiendo un proyecto estético, idénticas al proyecto planteado, pero en 3 consultas. Este es el caso de Natalia, con una curva de sonrisa algo invertida, quería que se le visualizaran más sus incisivos centrales. Allí estamos haciendo la digitalización, fotografías, escaneado, el proyecto en 2 dimensiones, el diseño de sonrisa. Le presentamos el proyecto, le planteamos el plan de tratamiento, le ponemos el mockup, los cambios planteados en el software los ejecutamos en un mockup, la paciente acepta el proyecto, le encanta la propuesta planteada y allí vamos a las restauraciones. Preparaciones guiadas, lo más conservadoras posibles. Hoy en día usamos algún otro tipo de guías para la preparación, pueden ser guías digitales, podemos utilizar el propio mockup como guía para las preparaciones. Y ahí vamos a ejecutar las restauraciones en 5 pasos. Primero, el software nos pide administrar, es decir, darle las características que van a tener esas restauraciones, las piezas involucradas, qué tipo de preparaciones son, qué tipo de material seleccionamos, para de allí ir a la segunda fase, adquisición, hacemos el escaneado. En este tipo de protocolos hacemos el escaneado del maxilar superior, de las preparaciones dentarias, hacemos el escaneado del maxilar inferior y de la oclusión, pero además hacemos el escaneado del mockup. Ahí tenemos 2 opciones. Podemos hacer el escaneado del mockup en el modelo o podemos hacer el escaneado del mockup en boca. Generalmente, cuando tenemos que hacer alguna modificación al mockup que el paciente sugiere, entonces escaneamos en boca porque ya el mockup no es idéntico a lo que presentamos en el modelo. Y el software hace lo que se llama el match de imágenes entre las preparaciones y el mockup. De manera que va a ser la guía, esa biocopia, va a ser la guía para ejecutar restauraciones coherentes que respeten el proyecto. El tercer paso es en el momento en el que vamos a darle al software todas las definiciones sobre el modelo. Y aquí el software nos permite también incluir la fotografía del paciente y poder armonizar nuestras restauraciones con las referencias faciales, como un elemento más de asegurarnos que estamos respetando el proyecto guiado por la cara. De manera que vamos entonces al cuarto paso. El software nos da
una propuesta de diseño que va a estar guiada por el mockup, y a partir de allí nosotros vamos afinando el diseño de cada una de las restauraciones para darle el detalle final que queremos. Allí estamos pasando, no sé si es claro el video, de lo que es la imagen del mockup a la imagen del diseño de las restauraciones finales. Podemos superponer una sobre otra en los momentos que querramos, de manera de asegurarnos que las restauraciones están respetando el proyecto que probamos a la paciente y que la paciente aceptó. Y de esta manera, cuando estamos conformes con ese resultado, vamos al paso final de fabricación, donde el software de diseño le da la orden a la fresadora para comenzar el fresado de cada una de las restauraciones. Nosotros podemos, hoy en día, después de haber hecho nuestra curva de aprendizaje, poder ejecutar 4 restauraciones como estas, en lo que se llama una tercera cita o cita extendida, es decir, que hacemos el tallado y el escaneado, y dejamos al paciente durante, de repente, 3 horas, que pueda ir a hacer unas compras o hacer alguna diligencia, y mientras tanto nos sentamos en la máquina y nos dedicamos a terminar el diseño y ejecutar la fabricación. No me quiero detener en el capítulo de los materiales, especialmente desarrollados para esto, pero sin duda que cuando queremos entrar en el mundo de la odontología digital es un capítulo muy importante a estudiar y profundizar, porque las empresas han desarrollado materiales específicos y han ido mejorando esos materiales en los últimos años cada vez más. El caso de Natalia lo ejecutamos en cerámica feldespática, que es una cerámica acorde para este tipo de restauraciones, nos da resistencia, nos da estética, nos da adhesión a la estructura dentaria, se fresa en 10 minutos en un sistema chairside, y la única cocción que lleva es una cocción de 15 minutos de glaseado en un horno de cerámica normal. Además, para este tipo de restauraciones tiene la característica que es fluorescente, para lo cual sabemos que logra en determinados efectos de luz una estética superior. Cuando esa restauración sale de la fresadora, necesita un proceso de terminación que incluye darle a mano en un motor cierta textura y darle una cocción de pigmentos, de caracterización y una cocción final de glaseado. Ahí está Natalia con las restauraciones recién terminadas, y esto de mantener en una tecnología chairside el objetivo principal de que las restauraciones sigan las características de ese protocolo, de ser predecibles con el proyecto estético planteado a la paciente. Seguimos adelante en esa curva de aprendizaje. Matías, quiero mostrarles el caso de Matías. Contame, Mati, contame cómo te sentís vos en relación a tu sonrisa. Bueno, con mi sonrisa de chico no tenía ningún problema porque no me importaba. Pero a medida que fui creciendo, obviamente que veía a mis amigos reírse, y cuando yo me reía, hay veces que surgía el comentario de tener, yo tenía los dientes muy chicos, como se puede ver, y cuando me reía siempre era lo que se destacaba, ¿no? Qué chicos que son tus dientes, no sé. Y bueno, ¿Lo decían tus compañeros o lo sentías vos? Lo decían mis compañeros, cosa que terminó haciendo que yo lo sintiera y realmente me diera cuenta de que sí, eran chicos. Y llegó al punto de que al reírme, me reía y ponía la lengua al medio, tipo, ja, ja, ja. A ver, ¿cómo era? Exactamente eso. Y que lo disimulé un poco, pero de igual manera al verme al espejo sin hacer eso, me daba cuenta que era una cosa que me molestaba. El testimonio de Matías
nos refleja cómo un chico de 16 años que empieza a darle más importancia a su imagen, comienza a sentir que no tiene confianza en su sonrisa, que no le gusta, además de lo que sus propios compañeros le puedan transmitir. Ahí está Matías en el proceso de diseño de sonrisa, la simulación. En este caso planteamos 4 carillas sin preparación dental, porque era un caso totalmente aditivo. Llegamos al mock-up, siguiendo el mismo protocolo. Un poco esta secuencia de casos me interesa mostrarles cómo nos afiliamos a determinado protocolo que nos daba esa seguridad, y cómo fuimos, a partir de la inclusión de esta tecnología, haciendo nuestra curva de aprendizaje para hacerlo cada vez más eficiente. En este caso, después del mock-up, de la misma manera, fuimos a las restauraciones. Vean cómo este tipo de preparaciones, y de acuerdo a cómo estudiamos la sonrisa de Matías, ni siquiera llegaba al área cervical. Podemos llamar que son carillas parciales, quizás, siempre en el afán de conservar al máximo posible el tejido dental, y sobre todo en un paciente tan joven. Su sonrisa tiene un labio bajo que nos muestra el tercio principal de los dientes, entonces nos permitía ese concepto. Las restauraciones terminadas, fieles al proyecto, lo mismo que prometimos a Matías en el diseño 2D, en el mock-up, y que él se probó, se llevó para casa, lo testeó, lo vio con mamá, con sus hermanos, y lo aceptó. Las restauraciones idénticas al proyecto. Ahí lo tengo a Matías con sus hermanos, antes de las restauraciones, y cómo a la vista salta que era el único que no se reía. Al principio no le dábamos importancia a eso, sabíamos que nos había tocado en casa de herrero cuchillo de palo, pero bueno, finalmente pudimos revertir esa situación y lograr que Matías se sintiera confiado y seguro con su sonrisa. Mismo protocolo, cada vez más expertise en la utilización de estas restauraciones. Pudimos acortar los tiempos, pudimos ser más audaces. En el caso de Tiana, una modificación de su sonrisa que incluye 10 piezas de cerámica, siguiendo el mismo protocolo. Comunicamos al paciente el plan de tratamiento, se lo presentamos en un mock-up, que lo pueda experimentar, que lo acepte, no solo desde el punto de vista estético, sino desde el punto de vista emocional, y una odontología restauradora que pueda copiar y pegar de manera de que las restauraciones sean idénticas y respeten el proyecto. Las restauraciones terminadas, con predictibilidad. Vean la coherencia entre la simulación en 2D que nos permitía el software de diseño de sonrisa, el mock-up, la foto del medio, y las restauraciones terminadas en la foto de la derecha. Este proyecto lo desarrollamos insistentemente y profundizando en la eficiencia y mejorando el paso a paso, hasta poder decirles que hoy nos sentimos muy seguros con la ejecución de este protocolo a partir de esta tecnología, de haber incorporado esta tecnología chairside. Pero fuimos un poquito más y queríamos un escalón más en esa curva de aprendizaje y poder utilizar esta tecnología en casos que no solamente fueran de rehabilitación estética, sino que fueran también de rehabilitación estética y funcional. Siempre aplicando el mismo protocolo. Y aquí tenemos el caso de esta paciente que queremos mostrarle, donde obviamente, además de un deterioro de la estética, tenemos un deterioro de la estructura, un deterioro funcional, una paciente con problemas de bruxismo y además problemas gástricos que venía arrastrando desde hacía mucho tiempo,
cuando pudo solucionarlo, ya su oclusión y su dentición estaba obviamente deteriorada. Hicimos la planificación, siempre el mismo proyecto. Siempre el mismo protocolo. Comenzamos por un proyecto estético guiado por la cara y a partir de allí armamos el plan de tratamiento que le va a devolver la estética y la función, pero que va a entregar al final la misma estética que prometimos al principio. En este sentido, tenemos una herramienta fundamental en el CEREC 5.1, que es la posibilidad de aumentar la dimensión vertical en el articulador digital, y de esa manera en el encerado de diagnóstico, en el encerado que nos va a permitir lograr el mock-up, ya aumentamos la dimensión vertical y chequeamos los movimientos funcionales para entregarle a esa paciente un mock-up que no solamente le devolviera la estética, sino que aumentara la dimensión vertical para recuperar una función más armónica y equilibrada. Ahí estamos probando el mock-up y logrando la aceptación de la paciente. A partir de allí, en este caso, fuimos por una odontología restauradora guiada, no con las guías de silicona que veíamos en casos anteriores, sino utilizando el propio mock-up como guía de las preparaciones. Tallamos sobre el propio mock-up y logramos, después del flujo chairside, ejecutar las restauraciones coherentes con el proyecto, tanto para el maxilar superior como para el maxilar inferior. Ahí estamos el día del cementado. Y cómo podemos, de esta manera, con este protocolo, lograr la rehabilitación funcional y estructural que la paciente necesitaba, pero además lograr una rehabilitación estética que sea respetuosa del proyecto que le presentamos a la paciente como punto de partida. Ahí está la coherencia del proyecto, las restauraciones idénticas al mock-up, a la simulación. Y bueno, y creo que para terminar, un pensamiento que me parece que todos los que estamos en la odontología digital sentimos, esto de que sobre todo en lo que es mi especialidad y donde puedo hablar con mayor fundamento, la odontología restauradora digital es una realidad, no es el futuro, es el hoy, y cómo el surgimiento de todas estas herramientas, tanto los software de diseño de sonrisa, como los escáneres con su tecnología y sus posibilidades hoy en día, los materiales que se han desarrollado y perfeccionado específicamente para esto, las fresadoras con su mayor eficiencia, en definitiva, nos dan una mejor odontología y bueno, y nos hace sentir que de alguna manera el momento es hoy, ¿verdad? De ir cada uno a su ritmo, pero con seguridad, transitando estos cambios, porque creo que es un camino de ida que no tiene vuelta. Perdonen si apuré un poquito en algún momento, pero quería respetar los tiempos y quería que pudiéramos tener algunos minutos también para alguna duda o alguna pregunta que surgiera. Doctor, gracias por su presentación. Estuve perfecta, me encantó cómo usted presentó a nuestra audiencia, a nuestros amigos de América Latina, cómo ha evolucionado su protocolo, ¿no? Cómo ha empezado con un protocolo más largo y se pasó a disminuir la cantidad de días, de fechas, de citas, de tiempo, con su curva de aprendizaje. Esto es espectacular, me encanta. Yo tengo dos preguntas, doctor, se me permite. Ya tenemos acá a Ariel Federico Sierpien. Tenemos acá unas personas diciendo, vamos allá. Federico Sierpien, genial la presentación. Daniel, gracias, Federico. Excelente presentación, Daniel. Gracias. Doctor, dos preguntas. Primera pregunta, yo pienso que es importante compartir con nuestros amigos cómo la importancia del protocolo, ¿no? ¿Cómo se fue para usted desarrollar este protocolo?
es un protocolo que usted ya venía trabajando, ¿dónde se inspiró? ¿Cómo se fue la construcción de esos protocolos, ¿no? Porque se cambió con la evolución de la curva del aprendizaje. Sí, sí, Daniel. Yo tengo muchos años trabajando en odontología restauradora, como hablábamos al principio, más de 30 años de profesión. La odontología restauradora siempre fue mi pasión y el área de la odontología restauradora estética es lo que más me apasiona. Y antes de incorporar este protocolo, yo tenía el último día, el día del cementado, de las restauraciones, tenía un estrés, porque entendía que no transitaba las etapas correctas para que el día del cementado y cuando el paciente se levantaba, se paraba del sillón y se miraba en el espejo, lo que se estuviera viendo fuera idéntico a lo que el paciente esperaba, a lo que el paciente necesitaba, no del punto de vista biológico y funcional, que seguramente lo fuera, sino del punto de vista emocional, de lo que él esperaba verse, de cómo quería verse su sonrisa. Y este protocolo que comienza por un proyecto estético guiado por la cara y que nosotros comunicamos e interactuamos con el paciente desde el primer momento, desde la primera cita, en 2 dimensiones, primero sobre su fotografía, pero que después vamos un poco más, le probamos un mock-up y que el paciente lo pueda sentir en su boca. Incluso en mi concepto, yo sé que otros autores en los que yo me he guiado no piensan igual, pero yo los dejo irse para su casa con el mock-up. Que vuelva al otro día y que se lo muestre en su casa, a su familia, a su novio, porque prefiero que si no acepta el proyecto, o que no le gusta, o que lo quiere modificar, prefiero que sea ahí. Modificar una resina es mucho más sencillo que después modificar las carillas. De hecho, este tipo de tecnología en materiales y en precisión, muchas veces no se puede modificar, porque son tan delgadas que una modificación las fractura. La fractura. Doutor, temos acá um abraço de Néstor Borja, temos felicitações de Nicola, temos felicitações de Drew, Cristina, Cláudia, e uma pergunta complementar, felicitações de Marcel também, uma pergunta complementar ao protocolo, ¿no? De Carlos Alberto. Buenas noches. ¿El protocolo también lo aplica en pacientes edéntulos? Se puede aplicar en todos los pacientes. De hecho, tengo que reconocerle al colega que no son mi especialidad los pacientes edéntulos y no son la mayoría, o realmente es un número muy pequeño de mi consulta. Estoy en un momento de mi profesión en el que quiero dedicarme o dedicar las horas de mi consulta a lo que me da más gratificación y más me gusta, y es este tipo de casos que les he estado compartiendo, pero este protocolo se puede aplicar a cualquier tratamiento. De hecho, Daniela lo sabe muy bien, trabajamos muy en concordancia con 2 ortodoncistas en la clínica, con el doctor Álvaro Mila, que trabaja en la ortodoncia convencional, y con la doctora Silvia Ringel en ortodoncia digital, y hacemos este mismo protocolo para casos que muchas veces no necesitan restaurador. Armamos juntos el proyecto estético y quizás solo con ortodoncia logramos el proyecto y las expectativas que el paciente tenía, y nunca llegamos al restaurador. Pero siempre el mismo protocolo. Se me permite, doctor, complementar un poco para responder a la pregunta del doctor. Con relación a un paciente dentro, esto es una cosa muy buena de la Prime Scan. Es muy fácil de hacer el escaneo de pacientes dentros. El segundo punto es, usted puede hacer una integración entre CAD/CAM y también el CONIB, el CBCT, y hacer una planificación de implantes a través de guías quirúrgicas. Y usted va a tener un resultado clínico mucho mejor y una recuperación del paciente también mucho mejor, ¿no?
Rafael Kunda te envía felicitaciones, doctor Ariel. Segunda pregunta para vos. Sí. Usted demonstra acá muchos casos de cerámica feldspática, ¿no? Que es muy bueno, que me encanta por causa del resultado estético. Más viajando por Latinoamérica, yo encuentro países que hasta ellos prácticamente no hablan de cerámica feldspática. Hay una utilización muy alta de circonia. ¿Qué mensaje podría enviar para los amigos por qué usted utiliza tanto la cerámica feldspática? En este tipo de restauraciones que son muy conservadoras de la estructura dental, necesitamos un material cerámico que tenga máxima adhesión a la estructura dental. Y en ese sentido, tanto la feldspática como el bisilicato de litio va por delante del circonio. El circonio, a mi entender, todavía necesita una preparación con alguna forma de retención, ¿sí? Es decir, que tenga un cierto anclaje para ayudarlo a la adhesión a la estructura dental. Y en estos casos, donde hacemos tan poco desgaste, no sería posible. Daniela. Perdón, estaba en mute. ¿Tienes alguna pregunta? Sí. Doutor Ariel, sabemos que a inteligência artificial de CEREC é incrível em 5 cliques. Pode falar pouco sobre esse flujo rápido e essa inteligência artificial destes 5 cliques para nossos amigos? Sí. Este tipo de protocolo que yo me fui planteando y donde fui aumentando el desafío de poder, a pesar de no ser técnico dental, realizar restauraciones cerámicas en cada vez menos consultas, y además restauraciones que ya no eran unitarias, sino que eran multiunidades, y que además tenían que tener la característica de respetar un proyecto, no ser diseñadas de cualquier manera, sino respetar un proyecto que el paciente ya había aprobado y quería las restauraciones, sí, hechas idénticas. Solo es posible con una tecnología que tiene realmente una inteligencia artificial que nos facilita mucho el camino. Nos facilita mucho el camino. Desde clic de administración, y una vez que escaneamos, el software tiene una serie de tareas que son de determinar el eje de inserción de la restauración, determinados parámetros, los hace automáticamente. Entonces, del escaneado vamos solamente a dibujar el borde y después directamente a diseñar. Y cuando además le dimos una biocopia, o sea que escaneamos un mock-up, la máquina nos da una primera propuesta a la que nosotros tenemos que hacer muy pocas modificaciones. Entonces, realmente eso es lo que hace posible también ejecutar este tipo de protocolo en tan pocas consultas o en consultas tan cortas. Excelente, doctor. Tenemos un visitante ilustre acá, una persona súper importante y famosa acá, Edu Grunberg, que está con nosotros. Hola, Edu, buenas noches, bienvenido. Estás en mudo, Buenas noches, Edu. Eduardo. Estás en mudo, no te escuchamos. Está cerrado o micrófono, maestro. Enquanto Edu não conseguimos falar com Edu. ¿Ahí se escucha? Ahora sí. Bueno, mis felicitaciones, Ariel, una clarísima y brillante exposición realmente de lo que es su labor clínica tan destacada. Realmente Gracias, quedamos muy Eduardo. impresionados. Gracias, Eduardo. Gracias, Edu. Gracias. Qué buen que estás acá. Sí. Amigos, Eduardo Grunberg es nuestro distribuidor y representa nuestra marca, ¿no? En Uruguay. Entonces, voy a poner acá los contactos de Edu. Si quieres mantener contacto, recibir más informaciones sobre nuestros productos, son súper bienvenidos, ¿no? Tenemos una pregunta más, doctor, de Carlos. ¿Recomienda entonces empezar con las restauraciones unitarias para mejorar la curva de aprendizaje? Exacto, exacto.
exacto. Yo les mostré tal cual cómo fue mi curva en el sentido de los desafíos que me fui planteando. Un maestro que alguna vez escuché en odontología decía un milagro por vez. Y creo que esto es aplicable, ¿no? Para mí realmente fue un milagro esa primera vez que pude tener una corona de porcelana en la mano para cementar en solamente 2 horas, habiendo partido del cero, es decir, del caso diagnosticado, pero sin empezar a tallar. Realmente me pareció un milagro, y creo que ese es un primer milagro para plantearse como objetivo que está dentro de lo posible. Doutor Ariel, ¿y por qué PrimeScan? Bueno, Daniela, vos sabés que yo tuve mi curva de aprendizaje en ese sentido también. Tuve la posibilidad de utilizar un escáner con anterioridad, que era de una tecnología inferior, un escáner que necesitaba un spray para opacar las estructuras dentarias previamente, que no tenía esa velocidad y esa precisión y calidad de las imágenes. Y bueno, realmente esta maquinita, parece como de ciencia ficción, ¿no? Yo siempre digo, es mucho más que una impresión digital. Es un instrumento de precisión impresionante que tenemos allí al lado del sillón, para lo que es odontología restauradora, un instrumento increíble. Wow, temos um mentor ilustre acá também, Dr. Rodrigo Bicalho, desde Brasil, te envia felicitações. Um beijo, Rodrigo, graças por aportar estar acá com nós, não? Amigos, se tienes alguma pergunta, por favor, podem poner em questions and answers, em Q&A, que o Dr. Ariel pode responder para nós. Enquanto isto, Edu, queres enviar uma mensagem? Temos tantas pessoas, amigos desde Uruguai acá. Bueno, sí, cómo no. Bueno, estamos siempre dispuestos, realmente, desde que empezamos el trabajo con Dentsply Sirona, nos encontramos, nos fuimos sorprendiendo paso a paso con la altísima tecnología y los resultados que están logrando los doctores que están usando nuestro sistema. Con la PrimeScan, obviamente, se están logrando resultados realmente maravillosos, lo que mostró el doctor, lo que hemos visto de otros colegas que realmente están haciendo. Y bueno, estamos con todo pronto para poder darle expansión a la técnica en Uruguay, para poder comenzar y proseguir con la educación, con la formación continua. El doctor Ariel Luz, obviamente, es una pieza fundamental para todo eso, con toda su experiencia, todo su camino docente. Y bueno, siempre con la intención de seguir adelante con esta tecnología que, por suerte, en Uruguay está teniendo cada vez más interés, está teniendo mayor popularidad, digamos, entre nuestros colegas. Así que bueno, con esa satisfacción terminamos de escuchar al doctor Ariel Luz en esta exposición, siendo el primer uruguayo que participa en este tipo de eventos, pero bueno, esperemos que sea el comienzo para que algunos otros usuarios tan destacados que tenemos se animen y tengamos también su participación, tanto en estas webclass unitarias como en los diálogos multipartitas que también están en otro modelo de acción. Y bueno, es eso, es la participación y estar fomentando y ayudando todo esto. Gracias, Edu. Bienvenido, amigo. Bueno, Mira, doutor Ariel, temos mais duas perguntas acá, 3 perguntas. Primeira pergunta é de Maria Fernanda. No caso que o paciente tenha perno já cimentado de metal, ¿se pode fazer esse tipo de restaurações ou primeiro devemos fazer casquete? Gracias. En caso de pacientes que tengan endodoncia y rehabilitación a través de perno, que son los casos que están indicados corona, podemos perfectamente hacer el mismo protocolo. El software reconoce la restauración como corona y no como carilla, y nos da el diseño de una corona. Y a partir de allí, todos los pasos son iguales, podemos fresar una corona, en algunos casos
lo único que cambia es el tamaño del bloque, es decir que para carillas podemos elegir un bloque más pequeño y para coronas un bloque más grande, pero básicamente sigue el protocolo de la misma manera. De hecho, Gracias. muchos de los casos no coincidió que fuera ninguno de los que mostré, pero en muchos de los casos nos pasa que tenemos en una transformación de la sonrisa, tenemos alternado en algunas piezas viejas coronas que cambiamos y sustituimos, y tenemos que escanear allí el muñón, y otras piezas que son carillas, y hacemos el mismo protocolo, y el software reconoce automáticamente qué tipo de restauración es. Gracias, doctor. Ahora pregunta de Nicolás Camacho desde Bolivia, La Paz. Un beso, amigo. Gracias. Yo coloqué el contacto de Alfredo Laruta acá y también de Francisco Prada, si quieres contactar para recibir más informaciones, ¿no? Perfecto. Mira, pregunta de Nicolás. Buenas noches, doctor. Gracias por su excelente presentación. Quisiera saber aproximadamente cuánto tiempo le tomó su curva de aprendizaje. Saludos desde La Paz, Bolivia. Muchas gracias. Yo comentaba que incorporé esta tecnología Chairside, el CEREC 5.1 y la PrimeScan en junio del año pasado. Yo ya había tenido una experiencia con un equipo Chairside de un año anterior, o sea que te diría que en total mi experiencia Chairside es de 2 años. Excelente, amigo. Nicolás, mira, usted tiene muchas formas de tener una buena experiencia. Primero, que una excelente experiencia, ¿no? Primero que el software es súper intuitivo. Es mucho más fácil usted manejar el software de CEREC do que manejar su iPhone. Esto yo tengo certeza, que hay tantas cosas que no sabemos, ¿no? Segundo, primero que en Uruguay y también a Nicolás desde Bolivia, nosotros en nuestras casas dental tenemos nuestros mentores alrededor de Latinoamérica que pueden te apoyar con los entrenamientos, ¿no? Y las casas, nuestros distribuidores también te brindan con entrenamientos. Segundo es que acá en São Paulo nosotros tenemos la Academia Dental, que hacemos también los masterclass, que tenemos, doctor Ariel ha participado de uno, ahí son clases ya con personas con bastante experiencia también, que hacen mucho hands-on también. Y también usted puede hablar en su país, que también hay también en Alemania, o que llamamos de Digital Experience, que es una semana donde usted va a tener una experiencia de poder hacer hands-on, conocer toda la parte de CEREC, de NINLab, de 3D printing, de Conibeam, de CBCT, Rayo X, láser y todo más, y hacer un tour por la fábrica y conocer la ciudad de Heidelberg. Habla con Alfredo. Amigos, Dani, ¿usted tiene alguna pregunta más? Sí, una última pergunta para a doutora Ariel. Doutora Ariel, para os amigos que estão acá, como é trabalhar com estes softwares diferentes de Dentsply Sirona, como, por exemplo, Connect, CEREC e NINLab? Pode mostrar para os doutores como é essa diferença de softwares? Claro, una cosa importante, Daniela, yo me centré en esta presentación en lo que es mi flujo Chairside, pero hay algunos de los procedimientos restauradores que no los ejecutamos 100% Chairside. En algún momento, esta tecnología te da la opción de pasar a través de exportar un archivo al trabajo de un laboratorio externo. Y es así donde en el laboratorio tienen generalmente el software InLab, que es el software de CEREC para trabajos de laboratorio, que nos permite hacer restauraciones más complejas que no permite un equipo Chairside. Por ejemplo, una rehabilitación sobre implantes de arcada completa en un paciente de dentado completo, como mencionaba el colega hoy. Entonces, en ese tipo de casos, escaneamos y llegamos hasta allí con la utilización de la tecnología en nuestra clínica. Ese archivo que generamos lo exportamos. La ventaja
de trabajar con sistemas que hablen el mismo idioma, es decir, que lean el mismo tipo de archivos, es que esa calidad de escaneado que nosotros tenemos con una PrimeScan, el laboratorio la puede aprovechar al 100%, porque mantiene la imagen de alta definición, porque mantiene incluso algunas características como puede ser el límite de las restauraciones que nosotros le podemos transferir. Y eso se logra a través de, por ejemplo, la aplicación Connect, donde podemos exportar el archivo y el laboratorio recibe el archivo con la misma calidad. Contesta. Doutora Ariel. Ah, perdão. No, si contestaba eso Se cortou. Perdão, se cortou. Era eso, Daniela. E, doutora Ariel, podes falar que o sistema Sirona es abierto o cerrado? Bueno, en realidad, en mi experiencia, yo lo que traté de armar fue un equipo en cuanto a lo que hago acá en la clínica o laboratorio externo que maneje la misma tecnología. ¿Ah? Es decir, que maneje también tecnología CEREC en el laboratorio. Por la ventaja de esto que hablábamos, para que el archivo que estoy generando en un escáner de alta calidad no pierda nada de calidad en la transferencia. Pero en realidad los archivos que exportamos desde una PrimeScan se pueden perfectamente utilizar en Exocad, por ejemplo, que es el software de laboratorio que tienen la mayoría de los laboratorios. Entonces, es abierto y cerrado. Puede trabajar como quiera. Muchas gracias, doctor. Exacto. Esa es una buena definición. Doctor Ariel, muchas gracias por esa noche espectacular. Sus diapositivas estaban belísimas, su charla, el contenido, la comunicación perfecta. Se fue un show. Muchas gracias. Muchas gracias a nuestros amigos de América Latina por la visita, por aportar y participar de este evento de Dentist Web Class. Acá están nuestras mídias sociales, ¿no? Temos en Instagram dentsply.sirona.latam, también en YouTube dentsply.sirona.latam. Allá la charla del Dr. Ariel está siendo grabada y vamos nos poner allá. Acá usted tiene mi Instagram, Daniel Antonio Sousa, de doctora Daniela Agio, daniela.agio, y de doctor Ariel, odontología integral.dr. Ariel Luz. Amigos, muchas gracias por esta noche, muchas gracias por participar, a nuestros amigos distribuidores, suceso a todos, gracias doctor, un grande abrazo, un beso y chao. Gracias a todos. Muy buenas noches. Chao, chao. Muchas gracias. Buenas noches. Chao, chao.